con el mensaje que se titula, nuevamente hemos dado continuidad al obrero que Dios usa. Y el título del mensaje de hoy es el obrero que Dios usa, es el que vive aferrado a lo original, ¿verdad? Y la palabra que vamos a utilizar es justamente cuando el Señor envía a los 70 al campo. Los envía como equipos de dos en dos, ¿verdad? Y ellos regresan con gozo. Entonces vamos a leer lo que ellos le dicen al Señor y el Señor les responde a ellos. Nos dice la palabra, un segundito. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro, escritos en los cielos, ¿no? Entonces, hemos hablado en la continuidad de esta parte del obrero que Dios usa. Y es que nosotros, mis hermanos, no podemos olvidar lo original por las respuestas. Porque ¿qué sucedió? Ellos fueron con gozo a predicar y el Señor les había dado autoridad. Y era obvio que en el nombre de Cristo todos los espíritus se ataran, se quebrantaran. Y ellos tenían esa respuesta y a veces ver las evidencias y las respuestas wow, nunca lo he experimentado. Por eso el Señor nos está conllevando juntos, mis hermanos. La razón de que estemos juntos acá principalmente es dar culto a Dios. No es para agradar a nadie, es para dar culto a Dios y el Señor nos está hablando como iglesia. Eh, y pues la respuesta realmente vienen del original. Y esto es lo que el Señor les quería transmitir. Yo veía a Satanás, yo vi eso. Si hablamos de cosas sorprendentes, no se aferren a las respuestas, porque las respuestas tienen una fuente y la fuente es Cristo. Entonces las respuestas vienen de lo original, pero no son lo original. Y recuerden que Satanás es muy astuto. Entonces el Señor nos ha estado hablando en este tiempo del sistema bíblico de evangelismo. Y aunque nosotros debemos conocer el sistema, no debemos olvidar que Cristo es el fundamento de todas las respuestas. Cristo es el origen, el durante, y no coloco el final, sino es en la eternidad. Cristo es el origen, el durante y la eternidad. Entonces, disfrutar y concentrarme en Cristo como la respuesta absoluta va a traer el horario de Dios a mi vida dentro de su plan. Por eso no se preocupen si yo el aposento, si es la casa de misión, en donde estoy, pero los hermanos se reúnen en la casa y en el café. Si es café no es aposento. Ay, si son dos, no sé, no, si son dos es muy poquito. Ay, si son 10 y si es mucho. Hermanos, olvídense de eso. El Señor va a traer el horario constantemente. Entonces nosotros debemos concentrarnos en Cristo como la respuesta absoluta que trae el horario de Dios a nuestra vida. Por eso hablábamos la semana pasada. ¿Cuál es el horario eterno para el creyente? El aposento alto. No se trata de hacer mucho, tampoco se trata de hacer poco, se trata de hacer lo necesario. Y lo necesario es vivir en Cristo. Por eso es la alabanza. Vivir es Cristo. La tuve todo el día y decía, wow, Señor, fija mis ojos solo en ti, en lo eterno y en el cielo. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir dentro de Cristo? En el aposento alto. Cristo es lo original. Y les digo esto, mis hermanos, porque Satanás es muy astuto. Miren, no es hablar de Cristo como parte de algo, no es hablar de Cristo como parte del mensaje. No, es hablar de Cristo, como decía mi hermana Janet, por eso me llegaba al corazón mucha gracia, porque decía, wow, cómo Dios conecta todas las cosas. Entonces, no es hablar de Cristo como parte de algo, sino como el que origina todo. La Biblia nos habla en Juan 1 del 1 al 5, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que habría sido, hecho fue hecho. Él es el fundamento, la plenitud, el centro y también el gozo y la respuesta completa y suficiente para cualquier persona. ¿Por qué? Porque a veces queremos convencer a las personas con nuestras experiencias. Hermano, yo he cambiado un montón. Ojo, no es que esté mal el testimonio, nosotros debemos tener nuestras respuestas personales, pero lo que realmente Dios nos ha llamado es a proclamar a Cristo. Más nada. Usted ha cambiado, gloria a Dios, esa es su respuesta personal. Vaya al campo proclamando a Cristo, porque experiencias tienen también los no creyentes. Mire, la gente, nosotros vemos testimonios por todos lados de la superación personal de la gente.
pero Cristo no es una superación personal. Cristo es aquel que resuelve el problema fundamental del hombre de estar separado de Dios y nos libra de la maldición, del pecado, de la muerte y nos da una nueva vida. Entonces no puedo hablar de mis experiencias, no es que no podamos. El mensaje central es solo Cristo, la salvación, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces, a veces al escuchar este sistema bíblico, podemos tener un corazón muy apasionado por ir, o quedamos abrumados porque pensamos que debemos hacer muchas cosas, pero realmente los 5 básicos es transmitir la vida que yo disfruto. Dios conlleva la vida de fe y añade todas las cosas y quita lo que tiene que quitar y pone lo que tiene que poner, porque Él es soberano sobre todo. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer como obreros? Aprender a disfrutar y a esperar. A mí me cuesta mucho esperar, pues yo siempre estoy así como, bla, 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 bla. Así como ustedes me ven, yo soy para todo. Yo. Y me cuesta mucho esperar. Y yo le decía hoy al Señor y mi oración esta semana, el Señor me decía, ya disfruta la iglesia hoy, porque lo que va a venir, va a venir. Y probablemente no sabemos si este horario que estamos viviendo hoy juntos como hermanos, más adelante no lo vivamos juntos, sino de maneras diferentes. Entonces disfrutemos hoy lo que el Señor nos está dando. Debemos de aprender a disfrutar, a esperar disfrutando y a desafiarnos. ¿Se acuerdan el mensaje del 2024? Ese fue. Disfrutar, esperar y desafiarnos. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Para qué yo me desafío? ¿Y para qué yo me concentro? Para ser testigo que comparte solamente la evidencia de Cristo. Cuando Cristo sea todo lo que tengo, va a ser todo lo que yo comparto. Entonces, no es aprender un contenido lo que estamos haciendo acá. Yo no les quiero enseñar algo, pero yo no les puedo enseñar nada. Es disfrutar de la vida de culto como hermano centrado en Cristo. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, el obrero que Dios usa es aquel que no es engañado por las respuestas, ni aquel que busca resultados en el mensaje. Porque, ¿qué pasa? A veces compartimos el mensaje y uno dice, no le llegó, no le llegó, no, 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 yo creo que hay que cambiar la estrategia. No, no, no se regocijen de que ni tampoco cuando la gente piensa en que no le llegó o cuando le llegó. Pero es que le llegó el mensaje. Mira, claro, eso nos causa gozo, ¿verdad? Nos causa alegría, pero nos causa más gozo saber que Cristo consumó todo en la cruz por esa persona que lo está recibiendo, que es Cristo. Entonces no seamos engañados ni busquemos resultados, no busquemos convencer, no busquemos una obra, no busquemos mucha gente. Entonces el obrero que Dios usa es aquel que disfruta la verdad de que su nombre está escrito en los cielos, porque Cristo lo ha consumado todo. Y al ver el valor de la salvación, de la vida y la obra de Cristo, desea compartir solamente al que salva. Entonces, importante también, el obrero es aquel que está satisfecho con el mensaje de Cristo. Mis hermanos, démosle valor a la iglesia que habla de Cristo, porque a veces eh, nos cuesta digerirlo, ¿no? Y a veces pensamos, pero esto es, no, esto lo repetimos, esto sí, sí, es constante. No, el mensaje de Cristo es uno solo. Y eso nos tiene que causar alegría, gozo, satisfacción. El mensaje de Cristo es todo. Entonces, es importante que no reaccionemos al campo. Hay veces que nos vamos a encontrar con muchas cosas en el campo. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Proclamen lo original y dejen que Dios obre con ello. Tengan la seguridad de que el mensaje salva, de que Dios obra a través del mensaje. Las personas deben despertarse, levantarse solo con el mensaje. Entonces, Dios usa a la persona que quiere solamente a Cristo más que hacer una obra en el campo. Por eso el Señor les decía, no se regocijen por las obras en el campo, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Vivan todos los días. A veces yo le decía, ay Señor, yo voy corriendo. Y no, yo quiero hoy disfrutar que estoy caminando junto contigo, que tú estás conmigo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las iglesias están llenas, iglesias que están llenas de mucha gente, pero mucha gente imposibilitada para disfrutar a Cristo, sin conocer a Cristo. Entonces, recordemos que el evangelismo es resultado de la llenura del Espíritu Santo por la concentración en solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el creyente inmaduro quiere llenarse de respuestas o de frutos, ver los resultados. Pero el creyente maduro es aquel que quiere concentrarse solamente en el evangelio, que esa es su respuesta.
se abran los aposentos altos, se cierren los aposentos altos. La gente quiere venir, la gente no quiere venir. Vivir es Cristo. Eso es todo lo que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, me gustaría, mis hermanos, que podamos confirmar las respuestas de Dios que hemos recibido como iglesia esta semana. Como que, hey, vamos a hacer un stop. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho esta semana? Porque a veces pasa el tiempo y la hermana habla y habla y habla y habla, pero ya va, la hermana se detuvo un momento y dijo, Señor, ¿qué nos has hablado tú durante estas semanas? Particularmente yo siempre voy como volando, ¿no? Y a veces se nos olvida pausar y ver lo que Dios está haciendo, lo hermoso que Dios nos ha hablado durante todo este tiempo, cómo nos ha conllevado hasta este punto. Los que tenemos un poquito más de tiempo en la iglesia desde que comenzó, recuerden las primeras reuniones. Solamente le digo, recuerden. Y realmente nos alegramos y nos gozamos en el Señor por cómo Dios ha conllevado todas las cosas, no solamente en un orden e instrucciones, sino en gracia, en gozo, en alegría, levantando un modelo para Latinoamérica, ¿verdad? Entonces disfrutemos este tiempo de culto porque es, como les dije, no sabemos si en el futuro lo tendremos así como en esta plataforma. Entonces, vamos a ver el repaso de estas semanas de una manera muy breve, ¿verdad? Como número uno habíamos visto la razón de la escuela de evangelismo y teníamos el mensaje base, el texto base que se lo repetí durante muchas semanas, ¿verdad? Que hablaba de Timoteo y la razón es esa, que nosotros podamos disfrutar la gracia dentro del mensaje de Cristo. Nos dice que nos esforcemos en la gracia que es Cristo Jesús. ¿Qué es eso? El mensaje del Evangelio de Cristo y que esta misma gracia, así tal cual como la hemos recibido, la compartamos. Entonces, habíamos hablado también, ¿qué es esta vida de fe? Esta vida de fe es la comunión, ¿verdad? Que se transmite. Habíamos hablado de editar, de planificar, de diseñar. ¿Con qué? Con el Evangelio. Hagan del Evangelio suyo. Ahora también habíamos compartido de lo que nosotros debíamos desechar, la incredulidad, nuestros pensamientos, todo esto que a veces nos ata a la incredulidad sin saberlo, ¿no? Nuestros estándares de vida. Entonces, es desechar todo para tomar 2 de Timoteo 2, 1, 7, la gracia en Jesucristo. Es editar esa gracia en mi vida, planificarla en mi vida. ¿Cómo que la planificarla? Ver con ojos de evangelio en el campo y diseñar, ¿verdad? Orar por las personas, orar por los campos y orar por mí mismo como campo. Entonces habíamos también hablado del título, de este título del mensaje, la evangelización y el obrero que Dios usa, ¿verdad? Y el obrero que Dios usa, nuevamente Mateo 16, del 13 al 20, el fundamento de vida es Cristo. Dios no desea usar a otra persona que no tenga otro fundamento, porque si es otro fundamento, ¿para qué lo va a usar? ¿Para levantar otra torre? No. Entonces también habíamos hablado, compartido en estas semanas, el método de la evangelización. ¿Se acuerdan que Dios nos envió como ovejas en medio de lobos? Nos dijo, id y haced discípulos. Entonces habíamos hablado de esa mansedumbre, como las palomas, pero de la astucia también de la serpiente. O sea, que veamos todo de manera espiritual. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando? A disfrutar estar con Él, así como esos 70 obreros, como los 12 discípulos. Y esa vida que disfruto junto con Cristo me da una razón de compartirlo solo a Él. Entonces, esa es la vida que nosotros transmitimos constantemente. Entonces, también habíamos compartido como modelo, Dios está levantando este tiempo en nosotros un modelo para Latinoamérica. Por eso hemos compartido de manera ordenada estos mensajes. La diferencia entre el Evangelio y la religión. Mis hermanos, ustedes lo vieron, lo validaron en sus títulos de oración. Ustedes saben que la cultura está tomada por la idolatría, está tomada por falsas ideas. La gente tiene, nosotros vamos a proclamar el Evangelio y la gente tiene torres en su cabeza de una idea de lo que es el Evangelio. Ay, y ustedes se reúnen, ¿qué es lo que hacen? Me da risa porque hay una muchacha de aquí que dice, ay, yo me los imagino ustedes como con unas capas que se reúnen y están así como cubiertos. La gente tiene ideas raras. La gente, Satanás ha levantado muchas torres de que la salvación se pierde. De muchas cosas lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces es importante hablar del Evangelio para que sea quebrantada la religión. Por eso habíamos hablado de que nosotros también, sí, hay muchas torres, pero nosotros no podemos quedarnos con eso, porque la verdad y el poder del Evangelio están por encima de la realidad del campo, de la incredulidad de la gente, de la cultura.
de lo que Satanás ha levantado. El evangelio está por encima, entonces claro, yo no tengo que quedar desanimado en el campo, porque el evangelio, ninguna dificultad ni nada puede contra el evangelio. Entonces, ¿qué tengo yo? La seguridad en el campo. Yo tengo una identidad. Yo sé que yo soy la respuesta para el campo en este tiempo. Y lo habíamos visto en Daniel 1:8 y como el Señor nos había mandado en Juan 17:14 al 19. No deseo que los saques del mundo, ¿verdad? Sino que ellos puedan salvar el mundo. Entonces, con esa identidad, el Señor nos ha permitido ver también que dentro de la palabra conocer a nuestro enemigo. Porque a veces en la iglesia no se habla del diablo porque no, ese bicho feo no lo mencione, mija. Nos decían, ¿verdad? Y no, nosotros tenemos que conocer a nuestro adversario, saber cómo opera en el campo, para nosotros tampoco quedar tentados ni engañados, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha ido conllevando durante estas semanas para disfrutar el pacto de Cristo. Dentro de cada uno de los mensajes, el centro es Cristo. Cristo es el único que puede vencer las obras de Satanás. Entonces habíamos hablado de las obras de Satanás, cómo obra con astucia y de la necesidad de lo obvio, de lo absoluto que es Cristo para derrotar a Satanás. Entonces ahí vamos nosotros dentro de Cristo. También habíamos compartido la plataforma y esto se conectó con uno de los mensajes del púlpito, la plataforma que Dios nos ha dado, esa plataforma de fe que Dios nos ha dado para nosotros continuar cada día dentro del mensaje, para que nosotros podamos ver nuestro pasado no como un peso, sino como la preparación de Dios para este tiempo. Entonces, justamente con esa plataforma, el Señor nos ha dado el mensaje de cómo desafiar a los nuevos conflictos, ¿verdad? Porque la vida de fe, una de las ideas que Satanás ha puesto como torre dentro de las iglesias y de muchas personas, es que no. Si usted está dentro dice, si tú te metes a evangélico, porque esa es la idea, ¿no? Si tú te metes a evangélico, usted no debería tener problemas. Entonces, por eso la gente está rota por dentro y uno le preguntaba a los hermanos, ¿cómo está? En victoria. Y roto por dentro estaban los hermanos. En victoria. Y la familia. Estoy aquí en victoria. A pesar de todo, estamos en victoria. Bueno, usted sabe, Dios sabrá. No, el creyente sabe que van a venir conflictos y que los problemas se transforman en oportunidades, que en respuestas, perdón, los conflictos en puntos de cambio y las crisis en oportunidades. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque Cristo ha consumado todo. Ah, van a venir conflictos. ¿En dónde? En el trabajo, en la familia. ¿Por qué? Porque este mundo está dominado por el príncipe de la potestad del aire. Ah, pero Dios nos ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Por nada esté afanoso, sino cámbienlo por la oración, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿verdad? Para la destrucción de fortalezas. Ah, entonces el Señor nos ha estado enseñando que tenemos todo el poder dentro de Cristo, pero que van a seguir viniendo conflictos y que yo los puedo quebrantar porque me ha dado la autoridad y la potestad. Claro. Entonces nosotros somos los que cambiamos la corriente espiritual de los lugares en donde estamos en oración. Así desafiamos. ¿Por qué es un desafío? Porque nuestra lógica, como, mira, la pastora Mari compartía el domingo en el mensaje, ¿no? ¿De cuándo acá dar 7 vueltas de arriba una fortaleza? Decimos nosotros en nuestra lógica, ¿verdad? ¿De cuándo acá? O sea, imagínate tú, Dios nos manda a darle 7 vueltas y después a gritar. ¿Cómo? ¿Verdad? En nuestra lógica no nos deja. Ah, entonces es un desafío para nosotros creer que en oración se quebrantan las tinieblas. Pero cuando viene la respuesta, es una alegría y es un gozo, ¿verdad? Entonces, por eso habíamos compartido el mensaje número 7, que la oración es una ciencia espiritual donde comprobamos que Dios nos escucha y nos responde. Entonces, ahora no solo nos centramos en las respuestas, sino siempre volvemos al origen. Por eso, la vida, el fundamento del creyente, del obrero, del líder, del pastor, del que barre, del diácono, de todos, es encontrarse siempre con Dios. No podemos olvidar que lo más importante es la vida de culto. No podemos olvidar que antes estábamos imposibilitados. Ahora tenemos una confianza, nos dice la palabra en hebreo. Por eso volvíamos al fundamento, el obrero que Dios usa, el que recibe la gracia dentro del mensaje.
Él recibe la gracia dentro del, perdón, la gracia del Espíritu Santo dentro del mensaje. El que entiende el núcleo del evangelio, el inicio, el comienzo, el proceso y la eternidad es Cristo. El obrero que tiene el fundamento de vida establecido. Y ese fruto, ese mensaje produce fruto en su vida, produce fruto en su iglesia, produce fruto en su campo. Entonces es importante que nosotros veamos todo lo que Dios nos ha conllevado. Entonces el Señor nos hablaba la semana pasada, claro, van a venir respuestas, van a venir conflictos, va a venir situaciones, va a venir de todo, sí, pero el aposento alto es mi horario de vida eterno. Ese aposento alto es que el que Dios nos ha dado para conllevar su obra de los 5 básicos. Entonces todo es un resultado, ya entiendo. Ir al fundamento, mis hermanos. Entonces, estamos ordenando esta parte hasta el día de hoy. El obrero que Dios usa es el que vive aferrado al original. Y si usted se pone con detalle a ver, esto todo es lo mismo, pero de diferentes maneras. Es la misma gracia. Es aferrarse solamente a Cristo, solo establecer el reino de Dios en nuestra vida y ser guiados por la llenura del Espíritu Santo. Todo es lo mismo, mis hermanos. Entonces, como el mensaje central es Cristo y es lo que hemos hablado constantemente, hemos simultáneamente, ¿verdad?, tomado el mensaje original. Hemos compartido nuevamente el mensaje de camino de salvación, los 7 puntos. Y hasta el día de hoy, las cartas del Evangelio. Y cuando les comparto las cartas del Evangelio, mi hermano, de esta forma, como se las he ido compartiendo en PDF, es porque estas cartas del Evangelio han sido direccionadas al campo de Latinoamérica. Si usted se dispone y las lee y les echa un ojo, ¿verdad? Que es importante que las ordenen y vean los versículos y comprueben la palabra y la confirmen. Es para que vean que está direccionado al campo de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es como les digo, nosotros dentro de las oraciones, cuando nos reunimos, vemos cómo Satanás ha levantado torres dentro de las personas. Entonces sabemos por qué la gente no entiende que el hombre es feliz. No entienden qué es la felicidad. No entienden qué es la plenitud, que son seres espirituales. Tampoco porque no se pueden encontrar con Dios y todos somos hijos de Dios. Y porque Jesús es el único que puede salvar. A ver, ¿por qué requisitos cumple Jesús para ser el Cristo? No, no, eso yo no lo entiendo. Porque no tengo seguridad. ¿Cómo puedo cambiar? Todas esas preguntas, ¿cómo debo comenzar mi vida? La gente, como en Latinoamérica, nosotros hemos visto cómo Satanás se ha metido. Entonces es importante que las veamos direccionadas a Latinoamérica, a nuestros campos, y podamos siempre ordenar el mensaje viendo el campo. ¿Sí? Entonces, bueno, mis hermanos, este ha sido como el resumen de lo que hemos visto hasta este tiempo. Si usted desea el orden de esto, por favor escríbame al privado y yo se lo envío. Siempre les digo, yo respondo tarde pero seguro, pero es importante eso, que podamos ver en macro cómo Dios ha ido ordenando todo el mensaje de la escuela de evangelismo para que nosotros vayamos con una seguridad al campo, pero que tengamos la mayor seguridad de que el aposento alto centrado en el evangelio es la clave. Es el inicio, es el durante, es el final, es todo, es todo. Amén. Entonces, vamos a tomar unos 5 minutitos para que podamos compartir nuestra carta número 6. ¿Ok? Hermano, le pido que pause. Iniciar. Ahí está. Bienvenidos a la segunda parte del mensaje de la Escuela de Evangelismo. Hoy nos toca compartir las cartas del Evangelio. Vamos por la carta número 6 y el título es Ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? ¿No? Y a veces nosotros cuando estamos en el campo, las personas reciben el Evangelio, reciben a Cristo y hay personas que tienen cambios muy radicales, pero hay otras personas que como que pareciera que les costara un poquito más. Ahora, nosotros no podemos centrar nuestra visión en los cambios externos, sino nosotros debemos transmitir lo que es espiritual a las personas para que tengan seguridad de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Por eso tenemos 2 textos dentro de esta carta, en 1 Corintios 2:10 y 1 Corintios 2:14, que nos dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Entonces nos está hablando de la palabra, de que el Señor nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo con la salvación y que hay una diferencia entre la persona salva, aquí estamos viendo dos tipos de personas, el que Dios le ha dado el Espíritu Santo y aquel que no tiene el Espíritu Santo, por lo cual hay una imposibilidad de percibir las cosas que son del Espíritu. Y se los comparto porque a veces compartimos el Evangelio y la gente lo acepta y empieza a tener una comprensión espiritual. Y la gente dice, uy, vale, pero yo no sé cómo aquel no entiende. Mira, es que yo se lo explico 15 veces y no lo entiende. No puede, porque lo que usted comprende ahora no viene de su entendimiento. Dios se lo ha revelado por el Espíritu. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos con esto. Porque las personas a veces cuando Dios le está dando esa comprensión espiritual se lo atribuyen a su propia inteligencia. Y esto no es así. El Evangelio es revelado a la persona por medio del Espíritu Santo. Entonces, a veces no tenemos paciencia con el campo. Entonces, oración, ¿sí? Pero que podamos entender que hay una imposibilidad espiritual, porque Satanás ciega el entendimiento y hace que lo espiritual parezca locura. Por eso, para el hombre natural, ver cómo se derribaron las torres, los muros de Jericó, una locura, es una fantasía. Entonces, es importante, ¿no? Saber que Dios ha movilizado todo el cielo y la tierra para salvar, para dar salvación. Él se hizo humano, dice la palabra en Juan 1:14, que aquel verbo se hizo carne, vino para salvar. Derramó la sangre, resucitó, cumplió con el plan completo de salvación y nos dio al Espíritu Santo, incluso hoy intercede por nosotros por medio de su Espíritu. Pero aún así, las personas malinterpretan el significado de lo que es la salvación. Por eso en el punto número 1, ¿qué sería lo que no es salvación? ¿Cuál es la malinterpretación? Bueno, la religión. Seguimos compartiendo de la religión porque es lo que predomina en los campos, que es el esfuerzo humano que no es el evangelio. Son las buenas obras sin ser salvos, porque el espíritu está muerto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos transmitiendo al campo? La obra de Cristo espiritual que trasciende, sí, hacia lo físico, pero la confirmación y la fe en lo que ya Cristo ha hecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de religión en esta carta, compartimos acerca de la vida de Nicodemo, que siendo un principal judío, no es que era una persona que estaba en la calle, no, uno de los principales fariseos, o sea, que sabían, conocían la ley desde el principio del Pentateuco hasta todo completo, y no entendía qué era lo que le decía el Señor cuando le decía, debes nacer de nuevo. Y le estaba hablando Cristo, el Señor Jesucristo, de un nacimiento nuevo espiritual por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él le decía, tengo que entrar en el vientre de mi madre por segunda vez. Y el Señor le dice, es que no entiendes lo espiritual. ¿Por qué? Porque para ti son locuras, no las puedes percibir porque no tienes el Espíritu Santo. Les estaba confirmando la situación, les estaba confirmando el estado espiritual que tenían de separados de Dios y a Cristo como la respuesta. Le decía, no lo puedes entender. Y le dijo, el viento sopla de donde quiere y no saben de dónde viene, ni de dónde vino, ni de dónde salió, si es de abajo, si es de arriba. Así son los que son nacidos del agua y del Espíritu. Es algo que a veces no lo podemos ver, pero es una obra que ocurre. Para nosotros a veces es imperceptible, pero es una realidad que aquel que acepta a Jesucristo como Salvador pasa de muerte a vida. Entonces hubo un cambio, pero las personas están esperando es el cambio físico. ¿Cuándo voy a dejar de fumar, de mentir, de decir groserías? Aposento alto. Nosotros hablamos solamente de la obra del Espíritu Santo, por eso la palabra y la continuidad dentro del campo es lo más importante, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y esa fe produce obras dentro de nosotros y externamente. Entonces, hay personas que piensan, no, mira yo, la religión, voy a ir mucho a la iglesia. La gente piensa que la salvación viene por ir a la iglesia, pero el Señor dijo, no, sin nacer de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y si ustedes se esfuerzan muchísimo, ¿qué hace la religión? El esfuerzo sin salvación trae mayor sufrimiento, carga, culpa y agrava el problema espiritual. Porque a veces las personas se esfuerzan, bueno, como yo estoy en Cristo, yo voy a portarme bien. Y dice la palabra que cuando el espíritu sale, si no hay salvación, ¿qué hacen? Vienen siete peores. Entonces, las personas piensan que tener la vida
moralmente correcta también es la salvación, pero eso no es la salvación. Realmente la falta de moralidad en la gente viene de la separación, obviamente. Entonces el esfuerzo sin Cristo es vacío, conlleva el fracaso, conlleva adicciones, a obsesiones, a quebrar el fragmento del alma. No es la respuesta. Hay personas, siempre hablamos de la moralidad, que vendría siendo en este caso, lo vemos en la iglesia como legalismo, filosofía o conocimientos. Las personas piensan que eh, el pensamiento humano puede rescatarlos de lo que es la miseria, de lo que es la pobreza, y probablemente sí, la inteligencia los lleve hasta un punto físico, pero no puede revivir el espíritu. Nadie puede revivir el espíritu, solamente Cristo. Entonces es importante transmitirle esto al campo. Tú ya eres salvo, tienes una respuesta, el Señor te está revelando por el Espíritu. Estás hoy aquí en este culto, viniste aunque no querías, porque el Señor, el Espíritu está dispuesto y te trajo hasta acá. Eso es algo que nosotros debemos mostrarle las evidencias espirituales a las personas. Entonces, no es tampoco memorizarse toda la Biblia. Hay gente me, ay, yo he leído la Biblia 5 veces, gloria a Dios, y no se le ha sido revelado. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Entonces, los esfuerzos sin Cristo producen cambios temporales y externos, pero no internos. Jesús explica cómo debemos ser salvos y hace la invitación a aquellos que están trabajados y cargados, porque el verdadero y único descanso se encuentra solamente en Cristo, ¿no? Entonces, por eso debemos confirmar en las cartas del Evangelio, quitar, quebrantar a través de cada carta, solo proclamándolas, eh, las ideas y las torres de Satanás. Entonces debemos compartirle a la gente cuál es el estado de alguien que no tiene salvación para que usted sepa lo privilegiado que es el día de hoy por tener a Cristo. La salvación, ¿qué es primero? Es encontrarse con Dios que es espíritu a través del camino que Dios ha dado, o sea, a través de Cristo. Entonces, solamente aceptando a Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Desde ese momento, Juan 5:24 dice, que cuando creemos en Cristo ya no vamos a maldición porque ahora hemos pasado de muerte a vida. Nuestro pasado cambia. Ya no estamos anclados a nuestra línea familiar. Nuestro presente muda a la guía del Espíritu Santo, a vivir con Cristo ahora. Y nuestro futuro ya no es del infierno, no tenemos ese respaldo. Entonces viene a vivir dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ese es el estado, perdón, de alguien que ha recibido salvación. El Espíritu viene a vivir dentro de ti, ahora eres su templo y su morada. Miren, Cristo cumplió todo lo que la ley exigía. ¿Pero qué ley? La ley del pecado y de la muerte. Cristo pagó por el pecado de nosotros. Ahora nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, esto significa nacer de agua y del Espíritu, que ahora tenemos la entrada al reino de los cielos. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, no pueden ver el reino de Dios. Entonces, significa que la salvación, que el Espíritu Santo, Juan 14, el 16 al 17, está con nosotros para siempre. Entonces, ¿qué es lo que le transmitimos a la gente? Pero necesita usted la guía y la llenura. El horario eterno necesita el aposento alto personal. Y por eso es que transmitimos las cartas de esta manera. Porque si las personas, nosotros compartimos el mensaje y las personas van a llegar a su casa y van a recibir la influencia de Satanás, van a recibir el consejo de Satanás, van a estar constantemente. En cambio, cuando nosotros le enseñamos a través de la transcripción, de la oración guiada a las personas a realmente tener la vida de fe, a saber que no están solos, a confirmar lo que la palabra dice, nosotros le estamos grabando el fundamento del Evangelio. Nosotros le estamos grabando la vida de fe. Yo en un momento le decía al Señor, wow, Señor, compartió el Evangelio, Señor, pero es que yo no puedo estar, o sea, yo puedo compartir el Evangelio, pero yo no puedo estar sentado con la persona todos los días. Y el Señor me dijo, pero yo sí. Y yo, ¿es verdad? Entonces, por eso la transcripción, por eso la oración guiada, porque los campos necesitan cambiar el contenido de su cerebro. Y, ay, hermana, pero yo le doy el mensaje una vez a la semana. Gloria a Dios por el mensaje que usted le da. Claramente ese mensaje tiene mucho poder, pero la persona está 6 días más escuchando a Satanás. Ah, entonces el poder del evangelio. No, es que las personas olvidan. Por eso el Señor les decía, mira esta palabra que yo les hablo hoy.
desde el principio. Se las tatúan, las graban en la puerta, en todos lados para que no se les olvide. Eva olvidó lo que Dios había dicho, ciertamente morirás. Ay, yo creo que no vamos a morir, algo así, Dios, no sé. Es importante que nosotros transmitamos al campo las prácticas espirituales, ¿sí? Entonces, porque Satanás ha desarrollado un sistema de prácticas de muerte, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser templo del Espíritu Santo? Denle esa confirmación al campo. Significa ser libre del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Significa que ahora no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, entonces como yo vivo conforme al Espíritu, ¿qué significa eso? Prácticas espirituales. Necesitamos las prácticas espirituales, nos dice la palabra Romanos 8:9. Ahora el Espíritu Santo, el Dios Trino, vive dentro de ti. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace Dios? Nos hace entender su voluntad, las bendiciones, la gracia. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, a través de de las prácticas espirituales, el Señor nos guía a obedecer y arregla lo que no está bien. Va perfeccionándonos dentro de la palabra y dentro de la oración. Nosotros hemos tenido evidencias de eso. Nosotros somos evidencias hoy de eso. Estamos aquí escuchando la palabra porque sabemos lo que produce en nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros transmitimos al campo. Dice la palabra que nos brinda el consuelo. El Espíritu de Dios nos brinda el consuelo, nos enseña todas las cosas y nos da la paz. La gente está buscando paz. Cuando usted va al campo, la gente lo que necesita es un fresquito, decimos en Venezuela, necesito un fresquito porque no podemos más. Eso es lo que la gente está buscando. ¿Y en dónde lo va a conseguir? El Espíritu Santo. Es el único que nos puede dar la paz. Por eso la gente necesita conocer lo que es su aposento alto personal. Nos ayuda en nuestra debilidad, nos enseña a orar con el deseo de Dios para que tengamos respuesta. Esto es lo que la gente desconoce. Nosotros estamos para compartir esta verdad espiritual. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía al propósito de Dios, donde todo lo que nos sucede no es casualidad, es oportunidad. Entonces, confirmamos cómo podemos recibir salvación o entrar en estado de salvación, porque a las personas se les olvida. Esto hay que repetirlo muchas veces. Hay un requisito. Ay, no, Dios no nos pone condiciones. No, 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 sí, hay una sola condición. La Biblia nos habla de la condición, porque eso también es una torre que Satanás ha grabado. Dios no nos pone condiciones para ser sus hijos. No, no, sí, dice recibir, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir nacer de nuevo. Dice en el versículo 13, ¿verdad? Los cuales no son nacidos por voluntad de carne ni de varón, sino del Espíritu. Esto es nacer de nuevo. Es una obra completamente espiritual. Y si nosotros antes no lo podíamos percibir y cuando nacemos de nuevo somos como bebés espirituales que necesitan ansiar la leche espiritual, nos cuesta también entenderlo, ¿verdad? Como yo le explico a un niño chiquito que para ganar dinero, ¿qué es el dinero? Que la economía no puedo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros paso a paso vayamos haciéndole entender a la gente, al campo que Dios nos ha entregado, que lo espiritual para nosotros a veces es ilógico, pero no quiere decir que no esté sucediendo. Es una verdad. Ah, que lo vamos a enseñar a nosotros a través de las prácticas espirituales, a creerlo a través de grabar la palabra. Entonces, es importante que sepamos y compartamos que solamente hay un camino y solamente hay una condición. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Porque las personas dicen, ¿cómo puedo cambiar? Porque se ve, no sé, perdón, porque no se ve, pero ¿qué es lo que cambia en mi vida cuando acepto a Cristo? Todo lo que pasa es que no lo ve, el fundamento. Primero, vamos a ver estas cuatro partes, bien brevemente. Cambia el registro espiritual de Juan 8:44 a primera de Juan 3:2, que nos dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Antes como hijos del diablo, ahora como hijos de Dios. Ay, yo quiero cambiar, hermano, pero dése cuenta, cambió ya su identidad, nos dice la palabra, de esclavos del pecado. Romanos 6:17, a libres del pecado. Romanos 6:22, ya cambió su estado espiritual, cambió su identidad, su respaldo espiritual, cambia tu vida espiritual y física. Efesios 2:1, de estar en delitos y pecados.
Ahora a Efesios 2:5, redimidos por la gracia de Dios, una nueva vida te ha dado el Señor. Cambia la dirección y la guía de tu vida. Dice la palabra, estar en la corriente del mundo, siguiendo los patrones sin saber, inconsciente, a ser guiados por el Espíritu, Gálatas 5:18. Entonces, ¿cómo Dios nos guía? ¿Cómo Dios me guía? Es la pregunta de muchas personas en el campo. Por medio del Espíritu Santo, dentro de la palabra y la oración. Por eso, en esta instancia es importante transmitir a la gente lo vital que es en este tiempo la leche espiritual no adulterada. Hermano, que transcribe ese mensaje. Ay, tú me has puesto a transcribir 7 veces el mismo versículo. Sí, grábelo. Véalo como una gracia nueva. Transmitirlo al campo. Entonces, dice la palabra que el Espíritu está con nosotros hasta el final, nos hace a través de las prácticas espirituales y esa comprensión espiritual ir contra nuestra propia carne. Y es la seguridad de que no seremos destruidos. La vida dentro del culto es una vida segura, completamente. Tenemos la seguridad en Cristo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, este es, me perdonan, para top share. Este es el mensaje de la carta del Evangelio número 6. Se las voy a pasar ahora mismo para que no se me olvide. Y me gustaría que pudiésemos entrar en el tiempo del fórum. Y le voy a pedir a nuestra hermana Silvia que pueda compartir con nosotros. Bienvenida, mi hermana